Hola, bienvenidas y bienvenidos a este congreso virtual, a este espacio que se abre para comentar, para trasladar información acerca del confinamiento, acerca de la cuarentena que estamos viviendo y sus causas. En primer lugar, quería agradecer este espacio a Regenera para intercambiar esta información. He visto el programa y me ha parecido altamente interesante. Bien, mi espacio estará destinado a las psicotrampas, a trampas de orden emocional, desde la acción, desde el pensamiento, en el que podemos incurrir estos días de confinamiento. Mi nombre es Bernardo Ortín, me doctoré en Filosofía y Ciencias de la Educación hace ya años y querría comentaros esto, querría comentaros en qué tipo de psicotrampas podemos vernos envueltos en este tiempo. El aprendizaje es uno de los temas que a mí me interesan, cómo las personas aprenden, qué elementos generan un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo es aquel que se queda para siempre, es aquel en el que intervienen todos los elementos necesarios para que configure tu personalidad. Se puede cambiar, se puede modular y se puede matizar, pero tiene una serie de componentes que conviene que resaltemos. En primer lugar, hay dos grandes elementos. Uno está para el aprendizaje, por supuesto. Uno es el mundo, tal y como se manifiesta. Y por otra parte está el sistema perceptivo que tenemos del mundo. Antiguamente, una cosa y otra estaba mucho más diferenciada. Es decir, la realidad, el campo de Aristóteles, la realidad es lo que es inmutable, y por otro lado, la percepción que yo tengo de la realidad. Esto es Platón, esto es más bien también Sócrates. Últimamente, no hay un acuerdo tan claro en esta división entre la realidad y lo que yo percibo, porque todo lo que yo percibo objetivamente está lleno de subjetividades mías, de preconceptos, de percepciones anteriores que modifican lo percibido. Es más, les diría que no se puede percibir la realidad pura, sino que más bien percibimos lo que andamos buscando. Hay un pequeño espectro, un pequeño porcentaje de la realidad que nos impresiona, pero más bien percibimos lo que ya andábamos buscando. Esta fusión de ambas cosas es muy importante. ¿Cómo percibimos la realidad? Tenemos un sistema perceptivo reactivo que nos ayuda a trabajar sobre lo que entendemos del mundo. Y este se basa en el pensamiento sensorial. Las imágenes, los sonidos que nos vienen del mundo, las sensaciones que nos produce, nos indica el, digamos, primer tipo de inteligencia, a qué nos tenemos que acercar y de qué nos tenemos que alejar. Por otro lado está las emociones que nos produce, la percepción del mundo. Las emociones tienen una característica importante, y es que cuando sufren censura, las cambiamos por otras, que llamamos emociones secundarias o metaemociones. Las emociones secundarias son más largas en el tiempo, son más de corte casi interpretativo, neurótico, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pasan del amor al odio, porque si el amor es contrariado, eligen el odio como respuesta. O hay personas que pasan del miedo a la rabia. Cuando tienen miedo, expresan rabia. Este sería el mecanismo de traslación de emociones primarias a secundarias. Estos días de confinamiento hay mucha experimentación de emociones en ese sentido. Ahora veremos. Por otra parte está la mente racional, que evalúa lo que ha percibido. Evalúa y establece creencias, hipótesis de trabajo, establece pensamientos que interpretan el mundo. Son muy importantes porque las creencias o las hipótesis, más allá de su veracidad, son importantes en cuanto a la capacidad que tienen para generarnos vitalidad o desvitalización. Hay creencias
que quizá incluso están muy bien justificadas, pero que nos generan desvitalización. Y hay otras que consideramos más banales que nos dan fuerza. Y esto es importante en el tiempo de confinamiento. Por otro lado está la inteligencia exploratoria, que es la que trabaja en torno a lo que hacemos, las acciones. Cómo lo que hago me sirve para comprender, ¿vale? Hacer para comprender. Y por último está el tipo de pensamiento que podríamos llamar de conexión a campo. Cómo yo aprendo cosas cuando me conecto a un escenario, que es algo vital en lo que estamos trabajando estos días. Los escenarios han cambiado, estamos confinados, por lo tanto, los espacios nos dan información. Esto es algo que ya hace muchos años dijeron los maestros de teatro. Toda la información que falta en el texto está en el contexto. Por eso vamos al teatro, para que nos digan un mensaje en un contexto determinado. Y debo insistir, estas 4 inteligencias, por lo tanto, emocional a partir del sistema perceptivo, emocional, racional, exploratoria y de conexión a campo o a escenarios, organizan cómo va a ser nuestro aprendizaje. Sin embargo, la realidad actual tiene algunas características muy importantes. La realidad que nos obliga al confinamiento, en primer lugar, ha suspendido la actividad exterior, ahora veremos, y nos centra en el contacto con nosotras, con nosotros mismos. Como decía Benedetti, en los ya hace años apagones que había en Argentina, apagones de luz, los apagones sirven para que uno trate con sus propios asuntos. Por lo tanto, el aprendizaje se mueve en esos 2 polos. Las normas que nos están mandando, las leyes nuevas, las disposiciones que nos están enviando, la información de los telediarios, de la prensa, de todos los medios de comunicación y sobre todo cómo yo lo percibo. Y entre esta realidad aparentemente objetiva y lo que yo percibo se genera un aprendizaje. Ahora, en cuanto a la realidad, hay algunas características que me interesaría resaltar. Por ejemplo, una característica importante de la información que nos llega. Todo el locus de control es externo. Me explico. Hay muy poco que podamos hacer y eso es inquietante, porque todo depende del exterior. La capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al mundo tiene que ver con esta doble lógica. Lo que yo puedo hacer por mí mismo y lo que yo tengo que esperar que se haga de fuera. Ahora casi todo lo que se puede esperar es lo que viene de afuera. Yo lo que tengo que hacer, como nos dicen muchísimas veces, es quedarme en casa. Pero no puedo hacer nada. Para eso el sistema perceptivo está mal preparado, porque para lo que está diseñado es para recibir noticias del exterior y movilizarse a la acción, para ayudar, para hacer algo que podamos hacer. Y ahora recibimos muchísimas noticias del exterior y nos piden que estemos quietos. Y esto genera un foco de estrés importante. Por lo tanto, todo el locus de control de la realidad es externo. Esto es importante como característica. La segunda cuestión es la altísima incertidumbre. No sabemos nada, no sabemos cuándo acabará, no sabemos cuál es el foco de conflicto, no tenemos la menor idea de cómo funciona el proceso. Por lo tanto, la incertidumbre es muy alta. Y la incertidumbre es de lo peor que puede tolerar el ser humano. Hay un artículo en la red que se llama Incubados en el terror, sobre personas que sufrieron violencia en la infancia y cómo lo gestionaban. Y una de las cuestiones más relevantes acerca de esto es los mecanismos que ponían en marcha para predecir si en ese momento iban a ser golpeados o no. Normalmente era violencia familiar, golpeados o no. Y entonces ponían unos mecanismos de orden perceptivo para saber si iban a ser o no golpeados. Y se fijaban en el ruido que hacían los zapatos y los pies de su padre caminando por el pasillo, el sonido que hacía la llave al entrar en la cerradura, la forma de mirar que tenía el padre o la madre, el estilo respiratorio, la manera que tenían de respirar.
y esto hacía que se les hiciera más liviana la espera, porque la espera es para lo que tenemos que entrenarnos ahora, que es lo que más dificultades tiene. Otro mecanismo importante son lo que seguramente notarán como embates de miedo, capacidad para producir la peor fantasía. Hay algunos momentos en los que sentimos miedo, perdemos la calma y elaboramos la peor de las fantasías. Como veremos después, esto es algo importante para poder gestionarlo. Y ya les adelanto que es muy interesante no evitar esos momentos de miedo, sino modularlos. Porque todo lo que evitemos, todo lo que quitemos y eliminemos, se convertirá en un conflicto mayor. Otra cuestión importante es la invisibilidad del enemigo. Este enemigo es invisible. No sabemos dónde está. No sabemos si lo hemos contraído ya o no. Y ya dijo Maquiavelo en su teoría política, los amigos en la vida tienen que estar cerca y los enemigos un poco más cerca. ¿Para qué? Para verlos, para poder observar su movimiento. Este enemigo es invisible, lo puede tener cualquiera y por lo tanto esta es otra de las características que convierte el contexto en algo un poco más hostil. Y por lo tanto nos lleva a una cierta propensión a la paranoia, ¿no? Por ejemplo, el discurso paranoico está servido. ¿Cómo puedo saber que ya lo tengo? Bueno, porque te hicieron las pruebas y no lo tienes. Pero ¿cómo puedo saber que no lo tengo después de las pruebas? ¿Cómo sabemos con seguridad que no lo he contraído después de las pruebas? Y ahora lo tengo. Este es el discurso hipocondríaco, medio paranoico, que muchas veces nos asaltará. Y es otra característica importante que tiene que ver con la invisibilidad de nuestro enemigo. En definitiva, entramos en riesgo de que las influencias culturales llamarían algunas escuelas psicopedagógicas, los arquetipos circundantes nos penetren y no solamente nos influyan. Y es importante que los arquetipos nos influyan, como el miedo, como el amor, pero no nos penetren como para llevarlos dentro. Hay personas que llevan la tragedia dentro, ¿no? Y todas las filosofías nos recomiendan, todas las escuelas, que el terror quede afuera, que el dragón, como dirían los orientales, quede afuera, no nos invada, ¿no? Esto es importante. Bueno, en cuanto a la percepción, un apunte de la filosofía clásica. La filosofía presocrática, la filosofía clásica, dividía la percepción y la concepción del tiempo en dos grandes grupos. Por un lado estaba el cronos. El cronos es el tiempo de agenda, el tiempo que nos organiza el día. Ahora tengo que hacer esto, luego haré esto otro, a las 12 he quedado con no sé quién, a la 1 tengo que dar una clase, tengo que hacer este trabajo, este otro. Ese es el tiempo cronos. Para la filosofía clásica tiene muy poco valor, porque aporta poco al aprendizaje, a la concepción del tiempo. Y por otro lado está la segunda concepción del tiempo, es kairos, es el tiempo eterno. Es cuando nos dedicamos a evaluar procesos generales. ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo funciona esta familia? ¿Cómo va esta empresa, esta organización para la que trabajo? Ese es el tiempo kairos. Es el acceso al tiempo eterno y tiene mucho más valor de aprendizaje, porque es el que genera más conocimiento, ¿no? Para aprender de lo ocurrido. La simbología china tiene un símbolo, que para eso se llama simbología, ¿no? Dirán ustedes, en el que se combinan tiempo cronos y tiempo kairos. Y el símbolo son como dos ruedas de carro entrelazadas. Para que una funcione, la otra tiene que estar parada. Porque si funcionan las dos a la vez, se romperían los ejes de las dos ruedas. Esto quiere decir que para acceder al kairos, al tiempo eterno, tengo que parar el tiempo cronos. Por eso, cuando en una organización
nos reunimos para evaluar cómo ha ido este curso, cómo va tal proceso, tal otro, paramos la agenda, dejamos incluso los móviles fuera de la reunión para que podamos evaluar más tranquilamente. Ahora estamos en tiempo Kairos. El confinamiento ha detenido el tiempo Cronos de alguna manera, porque algunas personas me dicen que están trabajando más que cuando trabajaban antes del confinamiento, pero el tiempo, digamos, más activo se ha detenido y esto va a generar más acceso a la ventana del tiempo eterno y, por lo tanto, a la evaluación de cómo están nuestros propios asuntos. Y en este sentido, ¿en qué posibles psicotrampas podemos incurrir? Podríamos definir la psicotrampa o los hechizos, también los definí en algún momento así, como cuando luchan un tipo de pensamiento con el otro, cuando la mente emocional te indica una cosa y la mente racional te indica otra, o cuando haces una cosa contraria a la que habías pensado, o te ves en contextos y escenarios que nunca dirías que hubieras visitado. Y esas mentes, ese tipo de pensamiento, lucha entre sí. A eso podemos llamarlo psicotrampa. Y por lo que yo he visto que me cuenta la gente estos días y que puedo aportar en este momento, algunas de las que podemos incurrir son las siguientes. En primer lugar, querer estar bien todo el día es una psicotrampa de cierto peligro. No ser positivos más allá de lo que nos indique la intuición. No aceptar la nostalgia de tiempos pasados, no aceptar el miedo, no aceptar emociones que no sean positivas. Ser positivo todo el rato. Es importante esta psicotrampa porque no sentir desánimo ni un segundo acumulará el desánimo. Los nutricionistas llaman a esto el efecto rebote, ¿no? Es decir, me como todo lo que no que me comí en la época en la que tenía que hacer un plan nutricional determinado. Por lo tanto, ya veremos un poco más adelante, es importante ceder una de las mejores sillas de tu casa a la nostalgia, a algún pequeño ataque de miedo, a una cierta desesperación, desesperanza, porque es normal que ocurra, ¿no? Y la de querer ser positivo todo el día traiciona como suele ser nuestro sistema perceptivo reactivo, porque nuestra mente es paradójica. Cuando elaboramos una hipótesis, la mente nos trae la contraria, ¿no? Decimos, sí, estoy bien, soy capaz de aguantar este confinamiento durante los próximos X meses, ¿no? La mente inconsciente te trae el recuerdo de la hipótesis contraria, ¿no? Como, por ejemplo, pues anoche no estabas así. Pues tienes ratos para todo. Los bajones tuyos son considerables. Es importante incluir esos bajones, incluirlos dentro del sistema, porque el aprendizaje se produce con la fusión de polaridades. La siguiente psicotrampa sería un poco lo contrario, estar más triste de lo normal por la gente que lo está pasando mal. ¿No? Hay personas que me dicen, no puedo estar contento por las desgracias que estoy viendo de otras personas que lo pasan peor que yo, ¿no? Freud escribió hace ya muchos años el concepto de la culpa de los sobrevivientes. Las personas que no pueden afrontar su vida porque sienten culpa porque otros tuvieron una vida peor que ellos mismos, ¿no? Esta sería una psicotrampa aparentemente contraria a la que cité antes, pero creo que es muy importante centrarte en ti mismo, como hablaremos luego en el campo de las soluciones, ejercer el sano egoísmo. Otra psicotrampa posible puede ser hacer todo lo que me quedaba pendiente, construir. Ahora que tengo más tiempo que nunca, hacer todo lo que estaba pendiente. Esta, me imagino que ya la han sentido en los primeros días de confinamiento, cuando pasó la fase de negación, que es
esto no puede ser, no puede estar ocurriendo, hasta que te acostumbras y te das cuenta de que sí está ocurriendo y sí debes quedarte en casa. Esta psicotrampa atacó en aquellos primeros días. Puede que aún esté prolongándose en el tiempo en alguna y alguno de vosotros. Y tiene que ver con no permitirme estar parado. Y es importante parar en algunos momentos. Tengan en cuenta que nuestra cultura aún está muy impresa de la ley de vagos y maleantes. La vagancia es el único comportamiento humano, comportamiento no delictivo, que estaba castigado como un delito. Y la ley se suspende, déjenme recordarles, a principios de los años 90. Por lo tanto, la vagancia está como re mal vista en nuestra cultura. Otra psicotrampa interesante puede ser autoimponerse la idea de no enfadarse, ¿no? No enfadarse nunca, no tensionar la convivencia, controlar el humor todo el rato y no entrar en enfado, ¿no? Y esto puede, ya les advierto, generar un problema de descontrol mayor, de un descontrol mayor por lógica circular, ¿no? Por lógica, pendular, ¿no? De esta de me controlo hasta que me descontrolo. Por lo tanto, un cierto ritual de descontrol puede ser interesante, un cierto ritual que puede acabar en risa, ¿no? Como descontrolarse un momento, ¿no? 3 minutos de descontrol, diarios, es una recomendación que les hago. Bueno, por lo tanto, ¿qué recomendaciones podemos hacer en ese sentido? En primer lugar, cuidarse, ejercer el sano egoísmo. Porque si nos cuidamos, no solamente en esto, veía el otro día un vídeo muy interesante que hablaba de, en estos momentos es interesante para mí no coger la moto, porque si atropello a alguien, luego las urgencias están llenas y no nos podrán atender. Y por lo tanto, no solo tenemos dificultades con el coronavirus, sino también con otras posibles circunstancias de paralizar las urgencias de los hospitales, ¿no? Por lo tanto, cuidarse para no caerme encima de los miembros de mi tribu. Otra recomendación: no busquen la felicidad total estos días. Esto es muy peligroso. No busquen cómo podría ser una vida ideal ahora que estoy parado, ¿no? La felicidad total funciona como el orgasmo. Cuando pienso en él, se desplaza en el tiempo, desaparece, ¿no? Por lo tanto, no busquen este tipo de conceptos grandes como felicidad, tranquilidad, satisfacción, se alejan de la mente cuando pensamos en él. Es importante la atención al corto plazo y en las cosas concretas en las que estamos trabajando. Otra recomendación que les hago es: estén atentos a lo que ocurre y no a lo que creo que está ocurriendo. Porque muchas veces con la información que recibimos está la mente llena de lo que creo que ocurre. Y es importante de vez en cuando atención plena al exterior. En realidad no está pasando nada ahora, ¿no? Un terapeuta hace años me enseñó que cuando alguien llora profusamente por algo que le pasó en la infancia o hace años, él le pedía, llora con los ojos abiertos, porque es más fácil seguir alimentando el llanto cuando uno está con los ojos cerrados y viaja allá y entonces al momento en el que le pasó aquello que no quiere recordar. Cuando llora con los ojos abiertos, combina el recuerdo de lo que pasó con que ahora en el momento presente no está ocurriendo nada de eso y tiene otras oportunidades, por lo tanto, otras oportunidades de satisfacción. Por lo tanto, amplía la atención periférica y es más capaz de trabajar por su propia satisfacción en el corto plazo.
Esto me recuerda el cuento de 4 ranas que estaban sentadas en un tronco de árbol caído en el río, en la orilla del río, y de repente un pequeño embate de agua del río en la curva movió el tronco. La primera rana dijo: ¿os habéis dado cuenta de cómo la fuerza del agua es capaz de movilizar el tronco? Una rana típicamente newtoniana, fisicista, ¿no? La segunda rana dijo: bueno, es más bien la capacidad de flotabilidad del tronco la que permite que el tronco se mueva, ¿no? Una rana más partidaria de las teorías del sistema perceptivo, ¿no? La tercera rana dijo: en realidad es la fusión de ambas fuerzas lo que permite construir una idea mental de que el tronco se mueve. Una rana, déjenme decirles, típicamente constructivista. Y la cuarta rana estaba callada, mirando al horizonte. Y las 3 primeras le dijeron: ¿y tú qué piensas? Y aquella, en una actitud altamente evasiva, dijo: creo que las 3 tenéis razón un poco, creo que las 3 construís una teoría acerca de por qué el tronco se mueve en este momento. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa. Las 3 ranas cogieron a la cuarta y la echaron violentamente al río, muy enojadas. ¿Y por qué? Porque a nadie le gusta no tener toda la razón, ¿no? Por lo tanto, ahora es un momento de matices, de atender a los matices, porque lo que nos sacará de esto no serán grandes teorías totalizadoras, sino estar perceptivas y perceptivos a los matices, a lo que ocurre en este momento. Aristóteles también decía: la costumbre de creer impide a las personas observar lo que está ocurriendo. Los mediadores de conflictos me enseñaron que la realidad tiene 3 planos, hablando un poco de esto que estamos hablando. La opinión que tenemos de la vida tiene como 3 planos. Y si utilizamos la metáfora del mar, las opiniones están en la superficie del mar, en la parte más alta del mar, ¿no? Las opiniones, lo que yo creo. Y las opiniones suelen ser duales. Los que creen que esto del coronavirus es una conflagración de los poderes para reorganizar el orden del mundo, y los que creen que no, que creen lo contrario. Los que creen que podremos salir de esta, los que creen que no, ¿no? Entonces, estaríamos hablando en la superficie del mar. Hay una zona intermedia en el agua del mar, que es donde cuando niños nuestros padres nos decían: cuando venga la ola, sumérgete y bucea un poco, y ahí la ola no te afectará. Esta zona intermedia del agua sería la zona de las creencias, las que sustentan por qué tenemos estas opiniones y no otras. Y aquí aún no estaríamos dentro del meollo de la gestión del conflicto, porque tendríamos que ir al fondo del mar, donde está la realidad no dual, donde está la realidad en la que todo sirve, todo contribuye, ¿no? La filosofía oriental se designa mucho por este concepto, la no dualidad, la que busca algo más integrativo. Y esto será importante como pequeña práctica que ojalá podamos contagiar al discurso político, que es dejar de hablar de preconceptos ideológicos y pasar a hablar de procesos experienciales y existenciales, ¿no? Dejar de enfrentar códigos preestablecidos ideológicamente para hablar de cuál es la mejor opción disponible o cuál es la mezcla de opciones disponibles para resolver este otro asunto, cómo organizar la salud pública, la educación, la política de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Integrar, venir a sumar. Esto sería otra recomendación. Como ya les anunciaba antes, otra recomendación que les hago es aceptar momentos de zozobra, aceptar momentos de vacío, de tristeza, de inquietud, de miedo, porque si no los aceptáis, se os llenará la casa de fantasmas.
Un fantasma es definido como un proceso de vitalidad interrumpido. Todo aquello de mi existencia que niego se fantasmatiza. Lo pongo en un lugar fuera de mi visión que el doctor Jung llamaba la sombra, que es algo que escapa a mi visión y se va fantasmatizando, ¿no? Y acaba por salir a darnos miedo. Por lo tanto, es interesante expresar, dejarse sentir estos momentos que podamos tener de zozobra. Tampoco forzarlos, si no están, no hay ningún problema. Porque hay otra cuestión importante que tiene que ver con que aparecerán comportamientos extraños, maneras extrañas que tenemos de afrontar la vida, que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta o que pueden sufrir censura, ¿no? Habrá gente que obsesivamente se ponga a escribir, o hay gente que obsesivamente se ponga a llenar las despensas y las neveras, ¿no? de víveres, o gente que de repente controle el horario, controle cosas que podemos llamar como síntomas. Le dio un trastorno obsesivo o le dio una manía por tal cosa. Yo creo que es un tiempo para modular estos comportamientos, porque todo comportamiento en una dosis adecuada puede ser interesante. Y la tribu los necesita ahora a todos. Si una tribu completa, llámese familia, comunidad de cualquier tipo, todos se ponen a tranquilizarse y a pararse y a no hacer nada, a lo mejor en esa barca, en esa nave, falta alguien que active el sistema. Y por el contrario, si alguna comunidad está demasiado activa, a lo mejor hace falta que alguien lo serene, ¿no? Si alguien se pone a producir mucho arte, a lo mejor hace falta que alguien lleve lo concreto y lo contrario, ¿no? Por lo tanto, es importante no censurar estos comportamientos para poder asumir lo que en una modulación necesaria haga falta para mantener la comunidad, ¿no? Esta es otra recomendación, porque todo lo que a veces llamamos síntoma o dificultad o problema o conflicto, en una modulación más baja puede ser muy útil. Por ejemplo, el miedo en dosis bajas se llama prudencia. La actividad en dosis adecuadas se llama diligencia. Y aquí vuelvo a traer esto que llamaba antes, cuando el arquetipo te influye o te posee. Si la actividad y la acción te influye, sé activo. Si te posee, se llama hiperactividad y ansiedad. Y por lo tanto, a lo mejor no es adecuado para tu orden personal o el orden del grupo con el que te rodeas. Algo en que lo dije de otra manera, pero quiero insistir, escapar de la trampa de tener el gran sueño en la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a proyectar cómo quiero que sea mi vida de ahora en adelante, ¿no? Porque creo que puede ser un momento inadecuado. Creo que es mucho mejor acceder a satisfacciones concretas y atender un poco a la técnica de cuál es la acción siguiente, ¿no? ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? No tanto hacer grandes planificaciones, porque me comentaba alguna persona que ha dicho, bueno, pues voy a aprovechar para estudiar. Y entonces se pone a estudiar un folio de la carrera que está cursando y mientras estudia el folio dice, tengo que sacar la carrera y aprovechar este tiempo de confinamiento. Y entonces dice, acaba el folio y dice, no me enteré de nada y vuelve a empezar. Por lo tanto, lucha entre saber este folio y sacar la carrera. Bueno, de momento solo tienes que saberte este folio los próximos 15 minutos, ¿no? Pero algunas personas están actuando así. Tengo que cambiar mi vida mientras construyo esta mayonesa en la cocina, ¿no? Es decir, de momento construye la mayonesa, y ya cambiarás tu vida poco a poco. De momento esta mayonesa ya está presente en tu vida y ahora luego vamos a hacer otra cosa. ¿Qué más les diría?
Bueno, una cosa que me apunté para decirles, también vinculado a este asunto, a esta recomendación, que le oí a Cristina Rota, maestra de teatro excelente, que decía: lo revolucionario es vivir, ¿no? En un momento, en algún documental que ella hizo, hablaba de las grandes cosas de la vida, del teatro, de la política, y que ella aportaba esto: lo revolucionario es vivir, ¿no? Entonces, centrarse en lo cotidiano, en lo abarcable, en lo que podamos abarcar. En otro vídeo que podéis ver, que se llama La casa de la persona, hablé de la metáfora, una viejísima metáfora de de los filósofos presocráticos que hablaban de poner en una casa todos los ámbitos de una vida, todos los aspectos de una vida, ¿no? Hablaba de cómo poner en cada habitación cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y hablaba, bueno, y puede ser de interés estos días. Pero insisto, no quiero sobrecargaros de trabajo. Si construir esta nueva casa, como veréis en ese otro vídeo, es una sobrecarga, no lo hagan, ¿no? Pero bueno, sí que os recomiendo verlo, porque trabaja con los distintos aspectos que debe tener una vida. El hábitat, que es el cuidado de mí mismo; la habitación de la eres, que es tener en cuenta a los de mi familia; el ambitus, que es mantener el trabajo en la medida de lo posible; los fundus de la casa, los fundamentos, que tienen que ver con los tipos de relaciones: amigos, colegas, interlocutores, interesados por mi trabajo. Otra habitación tendría que ver con el foro, el lugar de la casa en el que yo le digo cosas al mundo; la mutatio, la habitación en la que yo hago cambios, quizá el laboratorio, el taller, siempre tiene que haber un cambio en marcha; la terra ignota, o el estudio de cosas nuevas; la creatio, habitación esencial en la que yo aporto algo al mundo que antes de mí no estaba; y el caelus, la revisión de mis creencias, cómo trabajan estas creencias por mí. Estas son las habitaciones de la casa que podéis revisar en ese otro vídeo. Finalmente, también, aparte de haceros cargo de vosotras, de vosotros mismos, haceros cargo de lo que amáis. Creo que es un buen tiempo para definirnos por lo que amamos. También lo he comentado en otros foros. Y bueno, os deseo lo mejor. Espero que estéis muy bien, y quiero volver a agradecer a Regenera la oportunidad que nos ha dado para compartir estos conocimientos. Gracias a todos.